0,94 y vean ahora de 0,80 a 0,32. O sea, la disminución, a medida que la tasa de descuento es mayor, esta disminución es cada vez mayor, ¿sí? Es decir, que el dinero, cada boliviano que reciba en el futuro va a valer, dada que esta tasa es cada vez mayor. Este dinero va a ser el factor, ¿sí? Por tanto, los montos futuros que voy a recibir se van a ir multiplicando por un valor cada vez menor y por tanto los montos que yo reciba en el futuro al ser multiplicados por valores menores van a también traducidos o equivalentes en el año cero van a ser menores. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho implica determinar también este costo promedio ponderado. Con ese costo promedio ponderado nosotros podemos ver cómo se comportan los. Fíjense que aquí me da negativo. Si me da negativo quiere decir que yo tengo que el proyecto no es rentable. Quiere decir que al final del día, al final de los 5 años, yo primero invertí 1.580.000 y al final del proyecto, después de que he cubierto y he hecho todas las operaciones, he producido, he vendido, he pagado, he cubierto costos y todo, aún así quedo con una deuda de 257.000. Es decir, no he llegado a recuperar 257.000 bolivianos de mi inversión. Yo necesito 25 como mínimo para pagarle al banco y para pagarle a los inversionistas lo que esperan por el dinero que han colocado. Fíjense que hay muchas variables de las cuales depende esto. Fíjense que aquí yo he hecho variar lo que el inversionista requiere. Pero si esto cambiaría, por ejemplo, si esto fuera 50% y fuera 50-50, vamos a ver cómo va el flujo. Estos valores aumentan un poquito, ¿verdad? La tasa, el valor fíjense, el valor actual neto es negativo, sin embargo, todavía, pero es menos que en el anterior caso. Aquí yo voy a poner el caso de que esto fuera 80%. ¿Qué tal si financio el 80% y por eso fíjense que la tasa de descuento va a bajar? Y al bajar, ¿qué creen que ha pasado? Se vuelve positivo el banco. Sí, entonces fíjense que este indicador, que al fin y al cabo me está diciendo al final del día que si voy a invertir o no voy a invertir, o si justifica o no la inversión, se ve afectado también por esta estructura de capital, dado los costos existentes. Si yo cambio los costos, va a cambiar este valor. Y si yo cambio este valor, va a cambiar el valor, la evaluación de que haga del proyecto. Si yo cambio cualquiera de estos valores, va a afectar finalmente a este valor. Hoy tengo 17.000 con estos 18%, con este 18% de tasa de descuento, con esta estructura de capital y con estos costos del capital, yo tengo un BAN positivo de 17.932. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede suceder para que esto se modifique? Puede ser que, por ejemplo, la tasa de interés suba al 20%. ¿Qué pasaría si sube al 20%? Si un determinado punto porcentual que suba el costo de la deuda, al ser el 80% de la estructura de capital, va a afectar al costo promedio de capital, y al afectar a esto, el BAN se va a hacer negativo. Fíjense, es hecho negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas las cosas que pueden afectar a un proyecto, solamente viendo temas financieros, yo puedo darme cuenta que hay que tomar en cuenta muy bien estos factores, porque este valor, el BAN y el resultado del proyecto son sensibles a estos movimientos. Entonces, cuando uno muchas veces puede hacer la proyección y encontrar estos costos asociados al capital. Pero puede suceder en un momento que, por ejemplo, cuando ya ejecutamos el proyecto, este valor puede ser, qué sé yo, menor,
o mayor, digamos 18%. Por tanto, si este valor es del 18%, el costo promedio del capital va a ser 20. Fíjense que antes era 22, ahora es 20. Pero aún así, con este 20, yo les aseguro que vamos a tener un VAN negativo. Y sí, tenemos un VAN negativo. ¿Por qué? Porque el proyecto internamente me da una rentabilidad del 18%. ¿Sí? Para que el proyecto sea rentable, la tasa de descuento tiene que ser igual a este valor o tiene que ser menor. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Tal vez, dada esta estructura de dados estos costos, hacer algún tipo de combinación en la que, por ejemplo, por decir con esto, logro un 23%. Fíjense, un 23%. Si subo a 90, esto puedo bajar hasta 19, pero aún así va a ser, fíjense, negativo el banco. Entonces, dada la estructura de capital y dado los costos, esta estructura, si tenemos una estructura de costos como esta, en que el pasivo o, mejor, o la deuda va a ser financiada por el banco o por cualquier otra entidad financiera en un porcentaje elevadísimo, casi cercano al 100%, aunque su costo sea menor, entonces fíjense que tenemos igual un ban que no va a poder pasar este costo promedio del capital. Entonces nosotros tenemos que ir jugando con estas alternativas cuando hacemos proyectos y cuando analizamos. Entonces, cuando ustedes cierren el análisis del proyecto, tienen que ir jugando con todas estas variables para hacer sugerencias. Si, por ejemplo, el proyecto inicialmente ha sido estimado de esta manera y me dicen que el VAN es negativo, entonces yo diría, si el VAN es negativo, eso significa que la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento. El proyecto es rechazado. Entonces, ustedes van a trabajar de esa manera, van a llegar a este punto y este análisis. Sin embargo, en las conclusiones, ustedes podrán colocar y decir, bueno, a ver, si, por ejemplo, los inversionistas reducen sus expectativas de rentabilidad, digamos, a un 25%, miren, no hay ninguna mejoría en este valor. Tendría que reducir hasta el 20% para que ya baje a 18%. Y si baja al 18%, nosotros ahora sí vamos a tener un VAN positivo. Si los inversionistas ven de bajar sus expectativas, podríamos lograr esto. Pero si los inversionistas dicen, no, yo no voy a bajar mis expectativas, lo que les queda a los gestores del proyecto es de buscar fuentes de financiamiento menos costosas, más baratas, digamos un 16%, buscar a alguien que nos dé eso. Miren, con ese 16% en los préstamos, que tengo un VAN positivo. Entonces, en ausencia o ante la imposibilidad de mover algunas otras variables, yo puedo trabajar en los aspectos financieros para que el proyecto sea rentable. ¿Sí? Entonces, no solamente los aspectos netamente operativos me van a garantizar que mi proyecto sea rentable, sino también los aspectos financieros, como ven aquí. Esta evaluación está fuertemente impregnada de un componente financiero. Entonces, sin que varíen las condiciones, sin que varíen los procesos productivos, sin que optimicemos nuestros costos de producción, sin que hagamos más para vender, solamente haciendo gestiones financieras, podría lograr que mi proyecto sea rentable, ¿sí? Solamente haciendo gestiones financieras. Por eso es que el tema de finanzas se ha vuelto tan importante para las empresas y para los negocios. Es una especialidad hoy en día muy demandada en las empresas. Por ejemplo, hay ingeniería financiera, hoy hay esas carreras como ingeniería financiera. ¿Por qué? Porque fíjense que solamente manejando aspectos netamente financieros, yo puedo lograr rentabilidades, mayores rentabilidades, puedo lograr que que un inversionista se anime a invertir en este proyecto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando veamos la relación beneficio-costo, vamos a ver que a diferencia de estas tres magnitudes, esta relación beneficio-costo se concentra, deja de lado los aspectos financieros y se concentra estrictamente en lo operativo, ¿sí? Estrictamente en lo operativo, sin que se vea afectada esa variable por otros componentes que son financieros, depreciaciones, ¿sí? Como estamos viendo aquí, tasas de descuento,
impuestos, ¿sí? Intereses por deuda, todos esos aspectos que tienen que ver con el financiamiento, con la estructura de financiamiento, son los que van a determinar en muchos casos la rentabilidad, más allá de lo que pueda darnos operativamente el proyecto, ¿sí? Fíjense que hasta aquí es la utilidad, por eso es utilidad operativa. A partir de aquí hacia abajo, todos los aspectos que nosotros consideramos son más de tipo financiero. Y esos aspectos de tipo financiero, ¿dónde los hemos visto? Cuando hemos visto la inversión. ¿De qué dependen? De la estructura de financiamiento. ¿De qué dependen? Del volumen de la inversión. ¿De qué dependen? De los costos del capital, los costos del capital propio o la rentabilidad esperada por los inversionistas, lo que va a pagar las empresas. Entonces, a partir de eso, yo voy a saber, a partir de esta estructura, yo voy a ver cuánto de interés voy a pagar, cuánto capital cuánto de dinero me voy a prestar, y todo eso va a influir definitivamente en la rentabilidad de los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Lo primero que ven es esta última parte. Esta última parte. Un inversionista al que le quieran convencer de colocar su dinero en un negocio, ese inversionista va a pedir que le muestren esta parte del proyecto. Luego verá la parte de ingeniería, luego verá la parte del estudio de mercado, de la oferta, de comercialización, los aspectos legales, ambientales, luego verá todo eso. Pero inicialmente lo que va a hacer es ver la parte financiera. ¿Qué valores hay aquí? ¿Cuál es este valor? Sobre todo estos dos. ¿Cuáles son los valores que me arroja el valor actual neto y la tasa interna de retorno? Los dos están relacionados. Es más, con el periodo de recuperación, como hemos visto aquí, están relacionados, muy relacionados. Ahora, puede ser que haya un proyecto en el que, vamos a ver si este cálculo está bien. Si este valor es positivo, yo debo estar seguro que el periodo de recuperación de la inversión es menos de 5 años. Ahí no necesito ni siquiera calcular. Pero si quiero calcular exactamente cuánto tiempo, utilizo esa formulita que les había mostrado. A ver, el último periodo con flujo negativo. En este caso es el valor, el último flujo. El valor absoluto del siguiente periodo, ahí está, ¿sí? Entonces, aquí, cuando empezamos el periodo número 4, ¿sí? Entonces, este negocio, acabado el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y un poco más, y 88, recupera la inversión. O sea, antes de terminar el quinto año, recuperamos la inversión, en algunos de los últimos meses, ¿sí? 0,48 es, 0,88. Son 10 meses, casi 11 meses. Es decir, en noviembre estamos recuperando, del último periodo estamos recuperando nuestra inversión, pero recuperamos dentro del quinto año. Y al ser esa la situación, podemos decir que el periodo la inversión es rentable y podemos invertir. Fíjense que si habría un año más, 6, probablemente tendríamos un mayor valor positivo aquí. Por eso es tan importante, si yo evaluaría el proyecto en 4 años, tendría este valor negativo, el proyecto no sería rentable. Si yo simplemente construiría un proyecto para 2 años, mi valor sería menos 609, sería un banco y no sería rentable. Entonces, fíjense que el proyecto, dependiendo del horizonte de tiempo, entonces, miren, aquí el proyecto está pensado en 2 años. Ese es el análisis que tienen que considerar. Por eso les decía que todo limitado en el tiempo. Las evaluaciones se hacen para un determinado periodo. En ese periodo puede ser positivo o negativo el resultado. Puede ser viable o no viable. Pero en otro periodo distinto, podría el proyecto, siendo en 3 años un proyecto que no es rentable, con un VAR negativo,
en 5 años podría ser un proyecto rentable con un BAM positivo, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es considerar el tema del tiempo. Fíjense que el tiempo lo estamos considerando implícitamente casi en todo, más aún aquí. Aquí, cuando calculamos el factor de descuento, lo que tratamos de hacer es visibilizar cómo pasa el tiempo y la importancia de tener los flujos actualizados y que sean equivalentes para poder comparar con el año cero. Ahora, por eso es que muchos inversionistas, aquí hay una cuestión importante. Si yo tengo, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 años. Si yo tengo en este primer año 20,000, aquí tengo 20,000, aquí tengo, no sé, 5,000, aquí tengo 5,000 y aquí tengo, digamos, otros 5,000. Luego yo tengo aquí 5,000, aquí no tengo 2,000, aquí tengo 3,000, ¿sí? Aquí tengo 15,000. Vamos a ver cuánto me suma. Primero voy a hacer un ejercicio así y les voy a decir, mire, todo lo que suma estos flujos es 280,000. Aquí vamos a hacer la suma de este otro flujo. Entonces, aquí, no. Aquí era 15, 1, 2, 3. 55,000. Aquí era 280,000. Aquí no hemos pasado. Aquí 20, 1, 2, 3. Aquí 20, 1, 2, 3. Aquí 55, 1, 2, 3. Y más o menos. Fíjense que este es un proyecto A. Y este va a ser el proyecto B. Bien. Miren, resulta que aquí hay dos proyectos que ambos me dan 55,000, pero sus flujos son distintos. Miren, aquí tengo 200,000, 200,000, digo 20,000, 20,000, 5,000, 5,000, 5,000. Aquí tengo 5,000, 2,000, 3,000, 15,000, 30,000. ¿Sí? ¿Cuál de estos flujos ustedes preferirían? ¿Cuál escogerían? ¿Cuál dirían que es? Esto vamos a suponer que es el flujo sin descontar. ¿Cuál creen ustedes que será el flujo que deberían escoger ustedes como el mejor? Si, digamos, le dicen a ustedes, mire, tengo un proyecto que me va a dar este flujo. 55,000 al final, pero distribuidos de esta manera. O otro proyecto que tengo con esta distribución de los flujos. Mira que aquí el último año me está dando 30,000. ¿Sí? Aquí 5,000 solamente. Aquí 15,000 y aquí 5. ¿No? Aquí 3,000, 2,000, 5,000. Entonces, a priori yo podría decir, bueno, sabiendo que los últimos años tienen el dinero, tiene un menor valor que los primeros años, yo podría decir, escojo este, porque aquí los valores más altos los estoy teniendo en los primeros años. Y en los primeros años, el valor del dinero es mayor que en estos últimos años. Podría yo calcular cuál es el valor utilizando, por ejemplo, en este caso, el factor de descuento. Y luego puedo agarrar y sumar y ver. Esos 55,000 representan 39,000. En este otro flujo, esto por esto. Y vamos a calcular lo mismo. Estiramos y, bueno, aquí vamos a poner todo que sea con eso. Miren, estos 55,000 con altura del flujo solo representan 28,000. En cambio, esta estructura donde he tenido los mayores flujos altos
aquí al principio me representan 39,000. ¿Sí? Entonces, este flujo en el que yo tengo en los primeros años los montos más altos es preferible a este en el que tengo los flujos más altos el último año. ¿Por qué? Porque por muy altos que sean estos, fíjense, por muy altos que sean estos, sabemos que el quinto y el cuarto, a medida que pasan los años, el valor del dinero va perdiendo más su valor, ¿sí? El dinero va perdiendo más valor a partir de que van pasando cada vez los años. Entonces, yo podría inclusive tener aquí, por decir, fíjense que si aquí solamente tendría 15,000, y en este 15,000, ¿sí? Aún así, teniendo un flujo como este, mire, fíjense, en el anterior caso este valor era el mismo, ¿verdad? Estos dos. Aún teniendo un flujo más pequeñito que lo que estaba anteriormente, aún teniendo así, el valor actualizado es mayor. Aún teniendo un flujo, vamos a ver si con 10,000, bueno, ahí ya se pasa, digamos 12, 1, 2, 3, ahí, digamos 12 aquí, 1, 2, 3, no, ahí se nos pasa también, entonces, aquí 14, 1, 2, 3, 28,000, 15 nomás, lo daremos en 15, en 15,000. Aquí podríamos probar aquí 1,000, miren, ahí ya se pasa, digamos solamente 2,000, 3,000, 4,000, con 4,000. Le hemos bajado inclusive, bueno, aquí mantenemos 5,000. ¿Sí? Con esta estructura, teniendo menos aquí que aquí, por tener los flujos más altos los primeros años, tengo un mayor valor. Vamos a ver qué pasa si aquí pongo 15 y aquí 15,000, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Miren, más aún, si en los primeros años tengo los mayores montos, mejor, porque ahí el dinero respecto del año cero ha perdido muy poco su valor. En cambio, cuando ya recibo en los últimos años, por mucho que reciba harto, ese valor se ha perdido significativamente. Estoy hablando de casi la mitad. Lo que vale en el quinto año el dinero es casi la mitad lo que vale en el año 1. Miren, fíjense. Entonces, por eso es importante considerar a algunos inversionistas, por eso, no por locos o por apurados, dicen ciertas cosas. Algunos inversionistas quieren recuperar su inversión lo más antes posible. No les interesa que la rentabilidad o este valor final del BAN sea altísimo, pero ellos prefieren recuperar lo más antes posible. Quiere decir que los flujos que ellos esperan, los mayores flujos estén en los primeros años. ¿Por qué? Porque ellos saben finanzas, porque saben que el dinero pierde su poder su poder adquisitivo a medida que pasan los días y los años. Entonces, ellos prefieren proyectos cortitos en los que recuperen rápido su dinero a proyectos largos, aunque me digan que al final de este periodo largo me va a dar 3 veces más lo que invertí. Sí, pero 3 veces más que has invertido en el primer año, después de 10 años o de más de 5 años, no va a valer lo que valía o lo que estoy invirtiendo hoy. Entonces, estas consideraciones deben tomar en cuenta ustedes cuando evalúan proyectos. Todos estos valores nos ayudan a tomar decisiones, pero debemos analizar también lo que implican es en los flujos contar primero en los primeros años, como en el ejemplo que hemos colocado aquí, con los mayores flujos. ¿Es preferible que los primeros años sean los mayores flujos? Claro que sí. ¿Es preferible que sean en los últimos años? No, porque miren, aquí el primer año, teniendo el primer año la mitad de lo que tengo el quinto año, en general, yo tengo el valor del dinero actual en segundo caso, ¿no? Entonces, miren, el primer año tengo 15,000 aquí. ¿Cuánto vale esos 15,000? Y aquí tengo en el último año 30,000. Es el doble en el último año. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el valor actualizado? Aquí estos 15,000 equivalen a 12,000. Esos 30,000 equivalen solo a 13,000. La diferencia es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces,
Fíjense, por eso, cómo las finanzas nos ayudan muchas veces a entender por qué se realizan cierto tipo de inversiones, por qué hay inversionistas que prefieren y observan los flujos de efectivo para ver si en los primeros tienen un monto significativo. Ya no importa cuánto tengan en los próximos periodos, si con el primero, con los primeros ya pueden recuperar su inversión. Entonces, para ellos hasta ahí ya cubrido, ya ha llegado a cubrir el esfuerzo y el riesgo de la inversión. Entonces, para eso utilizamos los indicadores y analizamos de esa manera. Ahora, cuando analicemos la relación beneficio-costo, que vamos a pasar a hacer enseguida, esto lo voy a mover más abajo. Aquí voy a hacer algunos cambios. Esto lo vamos a tirar por aquí. Y vamos a analizar la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo lo que hace es comparar los costos con los beneficios. ¿Qué costos y qué beneficios? Los operativos. Compara estos beneficios o utilidad, hemos dicho que se llama también utilidad, beneficio o rentabilidad operativa. Entonces, compara con estos costos, con el total de costos. Compara los costos con la utilidad operativa. Entonces, la relación beneficio-costo, yo la calcularía, relación beneficio-costo, quiere decir que el beneficio vamos a dividir entre el costo. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la relación beneficio-costo. Ahora, si yo cambio y digo relación costo-beneficio, aquí voy a ponerme relación costo-beneficio, también eso indica que algunos utilizan este y otros utilizan este. En este caso es relación costo-beneficio, dividimos simplemente al revés, es este valor. ¿Ven? Nos va a dar este valor. Pero cuando nosotros hacemos esto, tenemos que hacer, estamos simplemente utilizando estos valores de costo y este valor de beneficio operativos. No estamos utilizando Recording in progress. Muy bien, seguimos, chicos. Entonces decíamos, estamos calculando esto con estos valores de aquí arriba. Pero no estamos tomando en cuenta más que la utilidad operativa. ¿Por qué? Porque queremos valorar operativamente el proyecto, la bondad del proyecto de generar un flujo operativo de beneficios. ¿Sí? Esto de aquí ya está afectado por impuestos, por intereses, por depreciaciones. ¿Sí? Entonces ya está afectado por los aspectos financieros. Esta sería la utilidad pura del proyecto, lo que me da el proyecto. Yo comparo ingresos y costos y me da esto. Ahora quiero saber qué parte de los costos, perdón, o de la utilidad son los costos. O mejor dicho, también al revés, como hemos dado las dos opciones. ¿Cuánto debo yo aceptar de costos por cada unidad de utilidad operativa? Entonces, esa es la interpretación que vamos a ir dando. Pero, fíjense que aquí, cuando hemos hecho este análisis, reconocíamos la importancia de tomar en cuenta la pérdida del dinero en el tiempo. Entonces,
Si eso lo hemos hecho para calcular esos otros valores, también tenemos que hacer en este caso. Por tanto, lo que tenemos que hacer también aquí, estos valores de aquí, tanto de costo como de utilidad operativa, traducirlas o descontarlas, mejor dicho, para que sean equivalentes y sean comparables. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a, en este caso no hemos hecho eso. Hemos utilizado los valores de aquí nomás, de aquí directamente, sin actualizar. Lo recomendable es primero calcular, lo recomendable es primero actualizar, descontar estos flujos, tanto de costos como de utilidad. Luego calcular la relación beneficio-costo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es actualizarlos. Y aquí vamos a poner costos descontados. Vamos a utilizar utilidad descontado o beneficios descontados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto lo vamos a borrar. Es simplemente lo que iba a mostrar inicialmente. El costo descontado va a ser igual factor de descuento por este costo del año 1. Listo. Esto es para el año 1, 2, 3, 4, 5. Beneficios descontados. ¿Cómo va a ser? Factor de descuento por beneficio. Y esto va a ser para el año 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Ya está. Ya hemos actualizado, ya los hemos descontado, ya son equivalentes a los valores del año 0, cada uno de estos montos. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular primero la relación beneficio-costo y luego la relación costo-beneficio, ya con estos valores. Beneficio-costo es beneficio entre costo. Costo-beneficio es costo entre beneficio. ¿Sí? Esto lo puedo hacer. Esto puedo agarrar y tirar hacia allá. Entonces, yo tengo suficiente dos decimales, entonces ya tengo calculado esto. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Ahora, fíjense que relación beneficio-costo. Primero vamos por esto. ¿Cómo interpreto este valor? Miren, me da 0,7. Esto también para que no parezca mucho más, vamos a acomodar. ¿Ya? Aquí estoy midiendo el beneficio respecto del costo. ¿Sí? Beneficio respecto al costo. Y aquí el costo respecto al beneficio. Iremos por este primero. ¿Qué nomás significa esto? Ese 0,7, 0,12, 0,17, 0,24, 0,0. Fíjense que esta relación beneficio-costo ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando la relación beneficio-costo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podríamos interpretar esto sabiendo que estoy dividiendo primero beneficios entre costo? Beneficios entre costo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significará esto, chicos? ¿Cómo podemos interpretar? A ver. Fíjense que aquí es muy bajito, ¿ven? Aquí este valor es de 413,000. Aquí es 5,582,000. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo esto? Que por cada unidad, o por cada boliviano, mejor dicho, no unidad, por cada boliviano o dólar invertido en costos o de costos generados, yo tengo una utilidad o un beneficio de 0,7. Por cada unidad en el año 2, por cada unidad de bolivianos incurrida en costos, yo tengo una utilidad de 0,12. O sea, 12 centavos por cada dólar gastado que yo tengo, o por cada un boliviano en costos, yo tengo 12 centavos de beneficio de utilidad. Y esta va subiendo hasta que llega a 32. Es decir, por cada un boliviano o un dólar en costos, yo genero 32 de utilidad. Es decir, si yo quiero generar 32 centavos de utilidad, tengo que aceptar un dólar de costos. ¿Qué significa ahora la relación costo-beneficio? Esto quiere decir que para que yo obtenga
un boliviano de beneficios, yo tengo que incurrir en 13.5 bolivianos en costos, ¿sí? Es decir, mi costo por unidad de beneficio es este. El costo por unidad de beneficio es este otro. Vean que esto va bajando. O sea, ¿hasta qué? Esto está bueno porque significa que necesito menos costo para obtener un boliviano. Aquí necesito 13 y aquí necesito 3 bolivianos para obtener un boliviano. Es 3 en costos para obtener un boliviano de beneficio, ¿sí? Entonces, van a ver en muchos, también en muchos libros que sacan la sumatoria de estos valores actualizados. Entonces, todo lo que voy a incurrir en costos, todo lo que voy a tener de beneficios. Si yo lo actualizo, me sale este valor de 30 y tantos mil en beneficios operativos. Esto es costos y beneficios operativos. Entonces, si yo quiero calcular la relación beneficio-costo, la relación beneficio-costo, esto entre esto. Si yo quiero calcular la relación costo-beneficio, sería esto entre este valor. En general, nosotros, este viene a ser casi como un promedio, de todo lo que veamos. Esto es por año, ¿ven? Por año. Pero en general yo puedo decir que el proyecto, para evaluar como proyecto, puedo decir que tiene relación beneficio-costo de 5.94. Es decir, para generar un boliviano de beneficio, yo tengo que incurrir en casi 6 bolivianos en costos. ¿Sí? Esta relación es mucho más clara que la anterior. O en otras palabras, por cada un boliviano en costos, yo genero 17 centavos de boliviano en beneficio. El proyecto, de manera general, me da esto. ¿Esto qué es? Lo que hemos calculado por año. Lo mismo, pero por año. Esto es del proyecto, ¿sí? La relación beneficio-costo del proyecto. Esto es de cada año, del 1, del 2, del 3, del 4, perdón, no era ahí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para cada uno de los años de vida útil del proyecto, estos son sus costos y beneficios actualizados. Esto es para todo el proyecto, ¿sí? Para todo. Entonces, esta relación beneficio-costo me va a permitir calcular y evaluar también proyectos desde el punto de vista operativo. Yo puedo comparar un proyecto con estas características con otro que tenga otras características. Obviamente, costo-beneficio más baja o una relación beneficio-costo más alta, ¿verdad? Cualquiera de los dos podemos utilizar. Son la otra cara de la moneda, simplemente. Entonces, cuando yo voy a categorizar y voy a evaluar desde el punto de vista operativo un proyecto, me sirve la relación beneficio-costo, ¿sí? Hay otros conceptos también que se utilizan relacionados con esto, que ustedes seguramente han visto y no vamos a ver aquí porque no nos es muy útil por el momento, pero que sirve para evaluar proyectos de inversión cuando solamente se compra un activo, por ejemplo, un equipo, una maquinaria, y quieren sustituir una maquinaria por otra maquinaria, o les ofrecen un equipo nuevo con otra nueva tecnología, etcétera, para incorporar dentro de su proceso y reemplazar a otra máquina. Entonces, ahí lo que se hace es un análisis también tomando en cuenta los costos-beneficios. Entonces, lo que se hace es calcular esto y luego se calcula el costo anual equivalente, que viene a ser más o menos, considerando el costo simplemente, lo que se hace aquí es actualizar como hemos hecho esto, sumar esto y esto convertirlo en una anualidad a ser pagada en qué sé yo, en 5 años, a una determinada tasa de interés. ¿Sí? Entonces, se calcula una anualidad de este valor para 5 años y se compara esa anualidad con la de otro equipo. Entonces, es otra forma de hacer evaluación financiera. Algunos le llaman, esto por ejemplo que es CAE, en algunos libros están como COE, que se llama
Costo anual uniforme equivalente. ¿Sí? Porque lo que está haciendo es una anualidad donde va a haber pagos o valores uniformes. ¿Sí? Entonces, esto no lo vamos a ver porque no lo vamos a aplicar ahora para este caso en particular de que estamos haciendo, pero esto se aplica mucho para comparar dos opciones que se tengan, por ejemplo, para poder sustituir un equipo, para invertir en un nuevo equipo. Si yo tengo dos equipos posibles que utilizar, tengo que calcular los costos asociados a este y luego calculo actualizo ese valor, lo actualizo, lo descuento a una determinada tasa de interés y luego calculo una anualidad para los 5 años de ese valor. Así como hemos hecho esto lo convertimos en una anualidad. Entonces, y luego comparo la anualidad de ese equipo, de un equipo, con la del otro equipo. Entonces, la que me dé el menor costo anual uniforme equivalente va a ser el que voy a elegir. ¿Sí? Con seguridad esto lo han visto también en finanzas o tal, en matemática financiera o probablemente en finanzas 2, ¿no? Entonces, esto es este concepto de costo anual equivalente. Entonces, nos sirve también para analizar el tema de costos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en este indicador que se llama relación beneficio-costo o costo-beneficio, utilizamos el costo. ¿Cuál costo? El costo operativo. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos hecho lo mismo, tienen que hacer este análisis de los indicadores, como hemos hecho aquí, para el caso del flujo de efectivo, pero sin financiamiento. ¿Sí? Ahora, nosotros normalmente utilizamos, les decía, vamos a crear proyectos, estamos construyendo proyectos. Llegado ese momento, por ejemplo, en este caso, o vamos a forzar un poquito esto. Ya. Fíjense, en este caso está el BAN es negativo, el proyecto no es rentable. Y nosotros queremos ver si este proyecto, viendo de entrada no es rentable, entonces nosotros también queremos ver qué podemos hacer para que este proyecto sea rentable. Por ejemplo, mover un poco lo que les decía, ¿verdad? Mover el tema de las inversiones. Mover esto. Fíjense que aquí cuando hemos hecho costos, hemos hecho un análisis como este, ¿verdad? Hemos dicho, ¿qué tal si yo reduzco mi margen o reduzco mi margen de ganancia para ver en el cálculo del precio, para ver si eso hace que yo pueda tener un menor, o mejor dicho, para mejorar el indicador y que sea rentable el proyecto? ¿Qué pasa si reduzco mi margen de ganancia en un 10%? Piense el valor del precio. ¿Qué va a pasar con el precio? El precio baja. El precio baja. ¿Eso mejorará mi situación financiera? No, no lo ha mejorado. No lo ha mejorado en 968,000. 968,000. ¿Dónde estamos? Aquí en la proyección de demanda, no, aquí en costos. El precio es 900. En cada uno de estos años, el precio va a ser menor. Ahora vamos a ver si nuestro flujo, fíjense, este flujo está agarrando en la proyección de demanda E14. Está agarrando este valor. Está agarrando de costos Q37. Q37, estos valores. Entonces, si esto cambia, ¿qué va a pasar? Va a cambiar mi ingreso. ¿Sí? Y al cambiar mi ingreso puede que cambie, puede que va a cambiar este resultado final. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y estaba con el micrófono apagado. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es variaciones de algunos indicadores, de algunos valores, y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro flujo. Yo he disminuido mi margen de ganancia. ¿Qué tal si aumento mi margen de ganancia? A 20%. El precio ha subido, ¿sí? El precio ha subido. ¿Qué pasa con mi ingreso? Va a tener que haber subido. ¿Qué pasa con mi banco? Ha subido. Ven, no solamente necesito cambiar esto, puedo cambiar otras magnitudes
otras magnitudes de mi proyecto y ver cómo estas magnitudes van a afectar al valor que tengo de mi indicador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, esto mantengo en cero? ¿Qué pasa si reduzco costos? Entonces, en un 15%, ¿sí? ¿Qué pasa con el flujo? Bien, ha sido positivo. Aquí voy a volver primero para que se vea, para que se note. Aquí vamos a poner 0. Entonces, aquí ven que el valor del BAN es negativo. El proyecto no sería rentable. Ahora vamos a ver qué pasa si reducimos nuestros costos en un 15%, por ejemplo. Reduzco mis costos en un 15%. Entonces, ¿qué pasa aquí? El BAN ¿se ha modificado? No se ha modificado. Perdón, aquí no se ve este valor. El BAN sigue siendo negativo. Tal vez no es suficiente 15%. Tal vez es menos 20% si reduzco mis costos. Fíjense, el precio también disminuye. El precio está disminuyendo. ¿Por qué? Porque el precio está afectado por los costos. ¿Sí? Entonces, aquí automáticamente lo que me está diciendo, menores costos, menor precio, ¿sí? Pero eso yo lo puedo compensar con un mayor margen, ¿sí? Yo puedo aumentar el margen y puedo aumentar, digamos, un 20% y veo, o en un 30%, ¿sí? Hasta llegar por lo menos aquí en un 50%, más todavía en un 60%, ya más o menos estoy por ahí, ¿ven? Yo he visto que mis costos variables han bajado, pero es para que no baje el precio, yo puedo mantener ese precio, inclusive subirlo. Aquí puedo poner 70%. Miren, puedo mantener y subir inclusive el precio, pero con un margen mayor de ganancia. Pero ¿qué pasa al final del día? ¿Eso mejora mi rentabilidad? Claro, yo he bajado mis costos y eso no significa que baje mi precio. Puedo sí bajar mi precio, pero puedo mantener mi precio y ganar más y mantener el margen de ganancia que yo tenía. O mejor dicho, mantener el precio y aumentar mi margen de ganancia al bajar los costos. Entonces, esas variables las puedo ir compensando y ver que eso sí va a tener un efecto positivo en mi proyecto. Entonces, todo lo que estamos haciendo es ver, una vez que todo está vinculado, ver qué las opciones que tenemos. Fíjense que cuando nosotros trabajamos, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, reduzco mi inversión? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo voy a hacer un artificio, variación, inversiones. Voy a colocar las variaciones. Aquí voy a poner 0% primero. Y aquí este valor, que lo voy a poner entre paréntesis, voy a multiplicar por 1. Aquí voy a abrir 1 más esta variación para ver cómo puedo yo afectar. ¿Qué tal si, por ejemplo, miren, la inversión inicial es esta? ¿Qué tal si yo decido aumentar la inversión? Vamos a volver a colocar las cosas en su lugar y veamos que tenemos un BAM negativo. ¿Qué pasa si yo decido aumentar la inversión en un 30%? Se aumenta este valor, ¿ven? Todo va a cambiar porque todo está vinculado, ¿de acuerdo? Todo está vinculado. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Nuestro sigue siendo negativo. Hemos aumentado nuestra inversión. Ahora es negativo en 613,000. Recuerden, cuando estaba en 0, ¿cuánto era? Era 102. Al aumentar la inversión, nuestra rentabilidad se ha hecho más negativa todavía. Peor se ha puesto el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar en reducir mi inversión en un 20%. Si reduzco mi inversión 20%, miren, el BAN se vuelve positivo. Entonces, fíjense, hay un montón de variables que nosotros podemos ir trabajando y viendo cómo pueden cada una de estas afectar al resultado de la evaluación. Aquí la proyección de la demanda, miren la tasa de crecimiento de ventas, yo he puesto 5%. Voy a volver aquí, estamos negativos. ¿Qué pasa si yo aumento la tasa de crecimiento
Creo que este está vinculado con este, sí, y este es el que hemos tomado. Este E14 hemos tomado en el flujo, ahora vamos a ver, ingresos D14. D14, el valor 14, muy bien. Entonces, y este está con, vamos a suponer que todo esto, podemos hacer variar ya no al 5%. ¿Qué tal si las ventas varían en un simplemente 7%? Vamos dos. Todo esto va a cambiar y vamos a ver cómo ha variado nuestra rentabilidad. Mire, se ha hecho positivo. O sea, tantas variables hay que yo puedo modificar en mi proyecto, de las cuales depende este cálculo. Hemos visto la parte de costos, se puede variar los costos, se puede variar el margen de ganancia. Hemos visto si las inversiones, el costo del capital cambia o la estructura de capital cambia. Estamos viendo si cambiaría la cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, más allá de eso, nos vamos a hacer un cuadro aquí, donde vamos a poner precios, cantidad, costos variables, inclusive costo fijo, podemos ver. Vamos a colocar la rentabilidad esperada del capital, tasa de interés. ¿Qué más podemos variar? Inversión. ¿Qué más hemos colocado? Margen de ganancia en el cálculo del precio. Entonces, todos estos valores, por ejemplo, nosotros los vamos a colocar aquí y los vamos a colocar como variaciones porcentuales. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer un ejercicio como este. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener estos valores y aquí vamos a tener el BAN, la tasa interna de retorno, simplemente considerando, para comenzar, solamente esos valores y vamos a colocar aquí también la relación costo-beneficio. ¿Sí? Yo voy a copiar en este momento cuál es el BAN, voy a copiar de aquí. El BAN ahorita tenemos, es positivo. ¿Sí? Es positivo. La tasa interna de retorno, si es positivo, obviamente es más alta que la tasa. La relación beneficio-costo que hemos calculado la vamos a considerar la del proyecto y ya tenemos. Son 3 indicadores y vamos a ver qué pasa si varían estos valores. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer unos ajustes desde aquí. Este valor, vamos a tomarlo. Primero voy a hacer un... de aquí. Luego, vamos a eliminar esta hoja. Vamos a eliminar esta hoja que hemos creado. Esto quería. ¿Ya? Entonces, ya estamos en las cantidades. Inversiones. Aquí que vamos a ver precios. El precio de dónde viene. El precio. Variaciones en los precios. ¿Dónde estaba esto? Los costos. Aquí están los precios. Aquí. ¿Sí? Entonces, no tenemos, fíjense que hemos visto que los precios varían aquí varían porque varían los costos, ¿sí? Porque varían los costos, porque varían el margen. Aquí podemos pensar, sin que varíen los costos y el margen de ganancia, cómo varían los precios. Podríamos arreglar esto multiplicándole por algo más. En este caso, vamos a ver que los precios se van a ver modificados. No va a haber un solo precio, eso lo vamos a eliminar. Entonces, no nos interesa utilizar esto. Entonces, el costo variable, la variación en el costo variable está aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esta variación, en vez de colocar ahí, la vamos a jalar desde aquí. Desde aquí. Costo fijo, ¿dónde está? El costo fijo está por aquí. Aquí.
el costo fijo total que estamos tomando en cuenta esto. Entonces aquí vamos a aplicar una variación. Directamente le vamos a poner aquí esto. Estoy haciendo unos artificios para que 1 más costo fijo. Ahí. Luego, rentabilidad esperada. Fíjense que aquí está con 0 y no va a pasar nada. La rentabilidad esperada, aquí en las inversiones estábamos hablando, la rentabilidad esperada del inversionista. En vez de colocar ese valor ahí directamente, yo voy a colocar rentabilidad esperada aquí. ¿Sí? Ahorita vamos a modificar eso. Vamos a ver cómo estaba inicialmente. No, esto no está bien así. Aquí. Vamos a volver atrás. Aquí vamos a multiplicar esto, que hemos empezado con 30%. Y vamos a agarrar rentabilidad esperada ahí. Y listo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Rentabilidad esperada, tasa de interés. La tasa de interés que le estamos cogiendo desde aquí, vamos a suponer que también es susceptible a que varíe. Simplemente estoy armando un pequeño... Inversiones. Las inversiones, ¿dónde estaban las inversiones? Las inversiones están aquí. Y esta tasa, ¿de dónde la vamos a sacar? Esa tasa de variación la vamos a sacar de aquí. De aquí. Solo estoy colocando algunas, ¿no? Luego, el margen de ganancia. ¿Dónde está margen de ganancia? Margen de ganancia, margen de ganancia. Estaba aquí. Ah, no. Sí, aquí estaba, pero más a este lado. Aquí. Este valor. ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? Vamos a sacar de esta hoja. De aquí. Listo. Esto también lo estamos sacando de esa hoja. Esto también de esta hoja. Entonces, he creado aquí una tablita que está vinculada, a la que están vinculadas muchas otras. Voy a hacer una prueba. ¿Qué tal si la inversión varía en un 30%? Vamos a ver, tendría que el banco moverse, ¿no? Y sí, se ha movido, entonces están vinculados. ¿Qué tal si la inversión disminuye en 30%? Ha cambiado nuestra, entonces sí está afectando. ¿Qué tal si el margen de ganancia sube en un 50%? Sí, nos afecta todo, ¿eh? El margen de ganancia ha subido, entonces el banco se hace mayor, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo está funcionando nuestro modelito? ¿Qué tal si el costo fijo se incrementa en un 50%? Uy, nos hace muy negativo nuestro banco, y así es que no podemos calcular la tasa de interés de retorno, y la relación beneficio-costo, miren cómo se convierte. No, hasta en negativa. Entonces, este es un valor que está funcionando. El costo variable. ¿Qué pasa si el costo variable sube un 50%? Digo esto. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es afectar a los precios. ¿Ven? Los precios se han disparado porque los precios están en función del costo variable. ¿Sí? Este costo variable, esta variación del costo variable, esta variación de este costo variable va a afectar a estos valores que están aquí, ¿ven? De aquí, a partir de aquí. Y eso va a hacer que el precio suba. Al subir el precio, ¿qué va a pasar? Nuestros ingresos van a aumentar. Al aumentar nuestros ingresos, nuestra utilidad operativa se va a disparar. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos un BAN positivo. Eso lo vamos a ver en esta forma. Entonces, fíjense que nosotros podríamos utilizar todos estos indicadores para poder ver cómo se puede trabajar con esto. Aquí voy a hacer un intento de incluir precios en este análisis aquí para ver. Voy a poner variación, precios, pero que no tenga que ver con la variación del margen ni de la utilidad. Entonces, todo esto que está aquí, lo vamos a multiplicar por 1 más esta variación. ¿Sí? Perdón. Aquí ya está. Aquí es 0%. Si aquí fuera, digamos,
20, eso se modificaría. Entonces está funcionando. ¿Sí? Entonces está funcionando y funciona bien. Entonces, eso. Entonces esto era así. Aquí teníamos lo mismo. A ver, a ver. Ya, vamos a agarrar esto y copiarlo. Sí, aquí no hay ninguna, no ha sufrido ningún. ¿Qué pasa si aquí pongo una variación de los precios sin que varíe otras cosas? Aquí 0. ¿Qué pasa si los precios en general subimos? Independientemente de las variaciones en esto, subimos en un 10%. ¿Sí? Ahí está afectando. Aquí no está afectando. ¿Por qué? Porque este valor tiene que estar fijado. Muy bien, todos esos detalles tienen que considerarse. Aquí vamos a poner precio, como habíamos puesto antes. Precios. Aquí vamos a poner esto. Año. Este que sea 0 también, para que no haya. Ay, perdón, no, esto está mal. Eso está bien. Esto está ahí. Esto. Bajamos ahí. Costo variable, vamos a ver si el costo variable se ve afectado por costo variable, variación del costo variable, 0. Ya. Este tiene que venir de aquí, costo variable, de ahí. El precio, esta variación de precio tiene que venir de aquí. Ya. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si los precios aumentamos? Independientemente de los costos y del margen de ganancia, ¿qué tal si el precio lo incrementamos en un 10%? Miren, es solamente eso, el BAN hace que se modifique, ¿sí? ¿Qué pasa si el precio tendremos que bajar en un 10%? Fíjense, se modifica esto, se hace negativo, no tengo una relación beneficio-costo de 12 negativo y se ve afectado. Entonces aquí 0 y todo vuelve, digamos que esta sea nuestra situación base, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir haciendo, aquí no hay variaciones, aquí las variaciones en 0, aquí también las variaciones están normales, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros aquí vamos a poner variaciones. Las variaciones que podemos hacer en el modelito. Estas son las variables que nosotros tenemos que estudiar y estas son las que nosotros hemos escogido algunas que vamos a poder variar. Entonces, uno puede ir jugando con estas opciones, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y puedo utilizar unas herramientas del Excel y, por ejemplo, como hemos hecho anteriormente, aquí, buscar objetivo. Yo quiero que esto sea 0. ¿Y qué quiero variar? Precio. Entonces, hago aceptar y me dice, para que el precio tiene que subir, no me va a permitir, simplemente variando el 0, lograr un BAM positivo. ¿Sí? No es posible eso. Entonces, yo puedo decir, a ver, voy a buscar objetivo. Quiero que este valor sea 0 y vamos a ver qué puedo variar. Para que sea 0, para que el valor sea 0, dados los precios, las proyecciones en un 40%, sabiendo que este valor del BAN es negativo, yo quiero hacer que este sea 0. Entonces, la inversión, estoy jugando con la inversión, esta debe ser 0, perdón, menos 40%, como hemos visto. Yo quiero que esto sea 0, perdón, que este valor sea 0, y que quiero variar la tasa de interés. Vamos a ver si me permite y me da. Está jugando, no me he encontrado hasta ahora un valor de la tasa de interés que pueda ser 0. Tendría que bajar en un 631% para que se haga 0, pero aún así no me da, ¿no? Tendría un TIR. Entonces, hay algunas variaciones que no son difíciles manejar. En general, lo que vamos a poder hacer en este caso es usar eso para ir haciendo uno por uno. ¿Qué tal en cantidades? Probemos con cantidades. Yo voy a buscar objetivo. Quiero que este valor que ahora es negativo
sea cero y trabajando con variaciones, ¿no? No con cantidades específicas. Entonces, tendría que aumentar en un 6% la cantidad. Fíjense, vamos a ver, vengamos aquí. Si yo le pongo 6%, vamos a ver el flujo. Más o menos 6%. Entonces, aquí son 18,000, o sea, nos da, debe ser 6 y algo más por ciento. Entonces, vamos a volver a lo anterior. Aquí era 5% como habíamos empezado anteriormente, ¿no? Vamos a volver a variaciones. Nos podemos utilizar esto, pero también aquí hay otra opción, administrador de escenarios. Entonces, vengo aquí y digo, a ver, voy a hacer un escenario. Le voy a llamar al escenario un escenario positivo. En este escenario positivo, las celdas que yo voy a cambiar pueden ser todas estas, ¿sí? Y voy a darle valores. Introduzca un valor para cada una de las celdas. Puedo hacer variar al mismo tiempo. El escenario positivo, vamos a suponer que los precios suben en un 10%. Que B2, cantidades, que las cantidades también termino vendiendo y creciendo un 6%, como veíamos hace rato. Que los costos variables se reducen en un 5%. Que los costos fijos, digamos que los costos fijos se mantienen en un escenario. Que el 5, que la rentabilidad esperada del inversionista también, supongamos que se mantiene, no varía. Ya, son 5, hemos agarrado 5. A ver, 1, 2, 3, 5, el 6 era tasa de interés, que la tasa de interés baja en un 2%, que el 7 era que la inversión se mantiene, en el caso optimista, que mantengamos esa opción, y que el margen de ganancia pueda subir en un 5% también, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Ahora vamos a agregar una situación negativa, ¿no? Entonces, las celdas que son estas, las variables que voy a esperar que varíen. Le doy a aceptar. Vamos a suponer que los precios bajan en una situación negativa, digamos un 10%, y lo vamos a poner negativo. Que las cantidades, se reduce la demanda en un 5%, supongamos, en una situación negativa. Que 3 es el costo variable, que los costos variables se incrementan en un 10%. Recording in progress. La rentabilidad de los inversionistas, supongamos que también pero para acceder bien, en este caso las inversiones se incrementan o más bien podríamos pensar que la inversión se ha reducido en un 3%, en un 5%, y finalmente que el margen de ganancia se reduce, o supongamos que se mantenga. Entonces aquí, y vamos a mostrar un resumen de los escenarios. Entonces, aquí celdas, resultado.
Yo quiero ver el resultado en estas 3 celdas. Es el resultado de las variaciones de esos escenarios, quiero ver en estas 3 celdas. Le doy a aceptar y me genera. Entonces me está diciendo qué va a pasar cuando sucede, mira, la situación actual, cuando no hay ninguna variación, ¿verdad? El BAN era negativo. El BAN era negativo, 18% de la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo de 4, o costo-beneficio de 4,51. En el escenario positivo, bueno, aquí me ha puesto una variación del 1000%, voy a ponerle menos para que... Me ha salido una situación en la que tengo un BAN súper elevado. Aquí en la situación negativa me ha puesto un BAN súper negativo, mucho más que esto. ¿Por qué? Por este valor, por haber colocado en la descripción, debía colocar no como números enteros, sino como decimales para que veamos realmente cómo es, ¿no? Además, aquí, por ejemplo, hay que ponerle, para que salga como nombres, también tendríamos que haber hecho algo como... Vamos a ver. Ya, vamos a modificar esto. Pero antes de modificar aquí, a esto le voy a dar BAN. Le vamos a bautizar a las celdas. Miren, aquí, esto era TIR. Esto era relación costo-beneficio. Esto es precio. Le vamos a poner P. Esto es cantidad. Le vamos a, para no confundir con otra Q que hicimos, CAN. Le vamos a poner que es cantidad. Ay, perdón, no aquí, sino aquí. Cantidad. Aquí le pongamos así como precio. Lo que pasa es que me bota al otro lado. Aquí. Este valor va a ser PR. No me agarra. PR. Enter. Y ya está. Ahora sí. Aquí ya está PR. Aquí voy a poner cantidad. Me agarró. CB. Costo variable. Aquí vamos a poner CF. Costo fijo. Pero me bota al otro lado. Aquí vamos a poner costo fee para que agarre. Fíjense, precio, cantidad, costo variable, fee, rentabilidad esperada. Voy a poner rentabilidad es. Luego vamos a poner tasa de interés. Y aquí vamos a poner B. Y aquí margen de ganancia, ¿sí? Para que se pueda ver cuando hagamos el análisis de administrador de escenarios, ¿sí? Entonces aquí vamos a modificar esos valores, ¿sí? Aquí. Entonces aquí debería ser 0.1, aquí debería ser 0.06, 0.5, 0.5, aquí 0, estaba bien, aquí 0.02, aquí 0.05 en el escenario positivo. En el escenario negativo vamos a modificar también. Aquí debería ser menos 0.10, 0.05. Aquí debería ser era 10, entonces positivo, entonces 0.10, aquí 0.30, aquí 0.02, aquí 0.03, aquí 0.05, ahí 0 y listo, aceptar. Listo. Entonces ya sabemos que las celdas resultantes son estas. Y ahora, fíjense, ya nos ha hecho de mejor forma. En el anterior caso no habíamos colocado nombres
y no habíamos colocado bien los valores, ¿sí? Entonces, fíjense que este escenario, miren la diferencia que hay cuando hacemos ordenadamente y con el cuidado para que sea bonito. Los precios varían un 10% en un escenario positivo. Yo puedo agarrar varias variables o puedo agarrar una sola variable. En este caso, este efecto, este paso de aquí a aquí, se debe a todas estas variaciones, no solamente a la variación de una variable. En este caso también, todo lo que resultado aquí es producto de todas estas variaciones. En definitiva, vemos en el escenario positivo, optimista, si quieren, algunos le llaman optimista, pesimista sería este. Este sería el escenario actual y estos serían los escenarios que nosotros estamos generando, considerando un conjunto de variables limitadas, ¿verdad? Entonces, y lo que estamos haciendo aquí es decir, miren, sabemos que estas variables son importantes y ahora estos son los indicadores. ¿Qué pasa si varían estas variables? ¿Cómo va a verse afectado de manera integrada el valor, el TIR y la relación costo-beneficio cuando varía al mismo tiempo esto? Aquí no ha habido variación, pero sí han variado la tasa de interés, ha variado el margen de ganancia, ¿sí? Ha variado el costo variable, ha variado la cantidad, ha subido un 6% y el precio un 10%. Y aquí son situaciones contrarias, digamos, que podrían ser consideradas negativas para el proyecto, ¿no? Entonces, o pesimistas si quieren. Entonces, fíjense cómo nuestra relación beneficio-costo ha bajado, que es lo que queremos, que necesitamos $1 para generar un boliviano de beneficios, necesitamos $1 en costo, aquí necesitamos 4, aquí necesitamos 5, en el caso pesimista. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos hacer análisis de escenarios. Ahora, les decía, no nos va a dar tiempo para llegar a eso, la evaluación de proyectos, la evaluación financiera de proyectos va más allá ahora de simplemente definir los escenarios. Entonces, lo que yo les decía era que cuando hacemos simulación, lo que aquí ya me va a dar la probabilidad de que se dé este valor, la probabilidad de que se dé este valor, la probabilidad de que se dé este otro valor. Entonces, yo puedo ahora, cuando hago el análisis de escenario moviendo las variables, identificar ese monto que va a tener el banco. Pero cuando hago análisis y hago simulación, me va a decir cuál es la probabilidad de que se dé ese valor. ¿Por qué? Porque yo le voy a asignar una función de distribución de frecuencias a cada una de estas variables, ¿sí? Y ahí mismo vamos a saber qué probabilidad hay para que sepamos esto. Va a haber una probabilidad de que el precio sea 10, una probabilidad de que el precio, que la cantidad suba en 6%. Al final, la información que la probabilidad de que el BAN sea positivo y que sea de 3.364.000 es, digamos, del 10% o del 80% o del 50%, ¿no? Entonces, más allá de generar el escenario positivo o el negativo, yo puedo llegar a tener la probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Ese es un análisis un poco más avanzado. Bien, entonces, el análisis a este tipo de análisis. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos para hacer análisis? Por ejemplo, hay otra opción que vamos a utilizar, esta que se llama tabla de datos. ¿Sí? Entonces, yo voy a agarrar y digo, bueno, quiero analizar el BAN. Bien, el BAN agarro y coloco aquí. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar diferentes variaciones en precios. Por ejemplo, desde 1%, por ejemplo, que varía el precio, y aumentándole esto en 0,5%. ¿Sí? En 0,5%. Entonces, este valor, perdón, F4 más, perdón, esto de... en porcentajes. Vamos a ver si el precio varía. Vamos a dar varios valores, ¿no? Digamos hasta 7%. El precio. Todo esto es precio. Vamos a suponer que esto es precio. ¿Bien? Aquí vamos a suponer diferentes variaciones de precio y cómo va a afectar al banco. Y vamos a combinar con diferentes variaciones de cantidad. Vamos a ir viendo lo mismo.
Vamos a hacer esto más 0,05%. Eso más 0,05%. Perdón. Es que esto es por ciento. ¿Sí? Entonces va subiendo. En este caso estoy poniendo digamos, de 50. Vamos a poner de variaciones del 50%. Aquí he puesto 5%. Aquí que sea también igual, ¿no? Entonces, arrastramos eso, digamos, también hasta ahí, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué pasa si el BAN, qué va a pasar con el BAN, qué va a pasar con el BAN, y ahora voy a colocar aquí el valor del BAN, con ese BAN que tengo ahorita. ¿Ya? Si baja el varía el precio. Recording in progress. Y esto lo vamos a estirar ahí. ¿Ven? 3.5 hasta. Vamos a ver posibles variaciones de precios. Desde aquí. ¿Sí? O desde aquí. En todo caso, este va a ser 0. ¿Sí? Desde 0 va subiendo, desde 0 va bajando. Hasta ahí. Lo mismo haremos aquí en precio. A ver, aquí tenemos 13, 14, 15. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí 0. Entonces aquí va a ir aumentando de 0 y aquí vamos a ir disminuyendo. Este valor menos 0,5%. ¿Sí? Hasta ahí más o menos. Miren, estamos haciendo una situación en la que partiendo de sin variaciones de precios, ¿qué pasa? Aquí estamos sin variaciones de precios, tendría que arrojar esto. Y luego vamos a ir viendo qué pasa si el precio disminuiría en 5, en 3, en 2.5, en 2%, 1.5, igual en el caso de las cantidades. Entonces agarramos y marcamos todo eso. Hasta ahí. Perdón. Bien. Fíjense, aquí voy a poner con color. Aquí está el BAN. Sí, este valor de aquí. Entonces agarro toda esta tabla, la marco. Entonces me vengo a datos y vamos a ver cómo podemos utilizar esta tabla. Digo, lo que están en las filas, estas son las filas. ¿Qué es? Vamos a decir, para nosotros van a ser cantidades, ¿sí? Y lo que están en columnas, para nosotros, ¿qué van a ser? Precios. Entonces le doy a aceptar y me calcula. Entonces, todos estos valores que están aquí, todos estos valores, por ejemplo, este es 0. Miren, este valor de aquí es 0 variación con 0 variación. Esto con 0 variación, voy bajando, 0 variación es este valor, aquí, miren. Aquí lo vamos a resaltar con rojo y con negrito. Este valor es este valor que está aquí. O sea, cuando no hay ninguna variación, ¿verdad? Cuando 0, 0. Cuando no hay variación de los precios y el proyecto está ahí. Esto me da el proyecto. Entonces, ¿qué pasa si yo, a partir de esa situación, qué pasa si el precio aumenta? Si el precio aumenta un 5%, a partir de esta situación, si el precio va aumentando en 5%, aquí el BAN sigue siendo negativo. Pues digo, aquí está aumentando en el porcentaje de variación es del 0,5. Entonces, por ciento. Entonces, ¿qué pasa? El BAN es negativo, 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 no mejora, aunque sea fíjense, si no varía, aquí está cantidades y aquí precios. Aunque varíe hasta aquí, esto está 2.5, ahí debería ser.
¿no? Ahí debería ser, estaba equivocado. Entonces, fíjense, hasta aquí bajamos, no pasa nada. ¿Qué pasa, sin embargo, sin que varíen los precios, las cantidades aumentan? Se aumenta en un 50% la variación, hay una variación del 50%, o si hay una variación de 1%, aquí ya se hace positivo el banco. Entonces, nosotros podemos igual agarrar todo esto y ponerles un formato condicional, ¿no? Que sea mayor, es mayor a 0. Fíjense así. Miren, todos estos valores que están con rojo no son vanes positivos. Vanes positivos. Aquí hemos empezado. ¿Qué debe suceder para que haya un van positivo? Debe suceder que por lo menos para haya una variación del 1% en la cantidad. En la medida que hay una variación del 1% en la cantidad, fíjense, el van se hace positivo y de ahí hacia abajo se hace por mucho más positivo. ¿Sí? Entonces, pero llega un límite que cuando estamos en una variación de 5.50, miren, es el mismo, sea cual fuera la variación del precio. ¿Qué diferencia hay? Porque si no varío nada el precio y varío en 1%, fíjense, el van es este. ¿Sí? Entonces, y dependiendo cuál sea el monto de la variación del van, yo voy a obtener situaciones como estas. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos utilizar estas aplicaciones que están en datos, estas tres: análisis de hipótesis, bueno, busca de objetivo, administrador de escenarios y tabla de datos para hacer evaluación de posibles situaciones que se puedan dar en variaciones en los precios, por ejemplo, 1% aquí me dice 63.800. Este valor, ¿ven? Este valor. ¿Sí? Este valor tengo. Pero ¿qué pasa si yo varío en 1.5? 1.5 me da 14, que es este que está aquí abajo. Entonces, en vez de ir variando uno por uno, yo puedo hacer variaciones sin que varíen, pero estoy variando los precios, ¿verdad? Estoy variando los precios y me va dando eso. Entonces, esta es una forma, otra forma de poder hacer análisis de sensibilidad. Pero lo malo que esta, por ejemplo, solo me toma dos variables. Puedo hacer de una sola variable, puedo hacer de dos variables o de tres variables. No podría ya de tres variables. A lo más que da esto es para hacer de dos variables. Ahora, ustedes van a ver muchas veces, por ejemplo, que esto se utiliza con precio y cantidad. Pueden utilizar comparando precios o costo variable y costo fijo, tasa de interés e inversión, o tasa de interés, y pueden incluir otras variables y las pueden combinar en el ejercicio y poder hacer este análisis. Entonces, como parte del trabajo que deben hacer ustedes para su proyecto, está armar los flujos de efectivos en ambos, con y sin financiamiento, hacer este análisis de los indicadores que van, TIR, periodo de recuperación, beneficio-costo, luego armar y crear un análisis de datos, perdón, un resumen de escenarios, hacer un cuadro utilizando, fíjense, las opciones del Excel, tabla de datos y administrador de escenarios, ¿sí? Luego les voy a pasar adicionalmente un video en el que ustedes van a ver lo que significa el análisis tornado. Eso yo no les voy a pedir que hagan porque no les va a quedar mucho tiempo, pero les voy a pasar un video para que ustedes puedan ver lo que es el análisis tornado que se hace en estos casos. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Lisa, buenas noches. Buenas noches. Viendo su cuadro que hizo, todos los valores se repiten así cuando vamos nosotros y solo va a cambiar cuando cambiemos en el cuadro de lado. Perdón, no te escucho muy lejano. ¿Podrías repetir? Le preguntaba en el cuadro que estuvo haciendo, los valores se repiten, eso estaba viendo que se repiten todos los valores,
y solo cambia en el cuadro de al lado cuando usted le pone un valor. Así va a ser para cuando nosotros hagamos nuestro cuadro de variación. Solamente les quería mostrar aquí, cuando por ejemplo he puesto 1%, en este caso, que este cuadro me reproduce ya esto no, lo que varía aquí no va a afectar aquí. Esto ya está. No está compartiendo, Listen. Listen, no se ve. A ver. Disculpe. Lo que les decía, lo que yo ponga aquí, en este cuadro, no va a afectar ya esto. Esto ya está hecho. Yo estoy simplemente probando si estos valores que yo he obtenido aquí, por ejemplo, en este caso, en el que la cantidad no ha variado, entonces, y sí ha variado el precio, entonces eso me va a modificar el análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 1 es este valor. Cuando pongo 1 aquí, ven, el van es 6, 3, 8, es este. El hecho de que coloque este 1 ahí no me va a modificar en nada esta tabla. Lo que sí aquí es claro que aparente, aquí vamos a rehacer esto, porque aquí hay un pequeño error que estoy notando, que cuando ustedes hacen esta tabla, aquí había puesto en filas cantidad, creo, aquí en filas debería estar, vamos a ver con precio, y aquí cantidad. ¿Sí? Eso me ha modificado así, porque hace rato cuando no variaba el precio y sí estaba variando el precio, sucedía algo como esto, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy variando el precio, por ejemplo, 1%, sí, me da 6,381, ¿no? Es esto. ¿Sí? Sin que varíen las cantidades. Ahora, ¿qué pasa si varía aquí en 1% esto? Me da 6,381. ¿Sí? No está tomando en cuenta la variación en la cantidad. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 1% es este mismo valor, coincidentemente. Ahora, ¿qué pasa si aquí es 0? ¿Sí? Este es el valor, 10,020,78. ¿Esto por qué? Aquí voy a ver, aquí deberíamos tener, aquí está el error. Aquí está el error. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí está el error. ¿Sí? Ahí está el error. Ahora sí. Ahora está bien. Ahora está bien. Miren, así queda el cuadro. Aquí está. Pero de todas maneras, vamos a repetir. Miren, este valor, cuando es 0, 0, esto es 0 y esto es 0, la variación, el valor está bien ahí. ¿Qué pasa si yo en el precio hago una variación del 1%? Entonces va a ser negativo 50. Si el precio nomás modifico, negativo 52,082,10. ¿Sí? Entonces, ese valor, ¿qué pasa si hago 1% también? Si varío 1%, aquí estaríamos colocándonos en esta columna. Y en este caso, en esta columna de aquí tendría que ser 40. ¿Sí? ¿Ven este valor? Es 40, 80, 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si varío aquí en 2%? Tendríamos que agarrar este valor con el 1%. ¿Sí? 29,3,200. 29,3,200. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Fíjense aquí. Tomando en cuenta que mi van, aquí voy a volver a cero estos valores que son originales. Este es mi van negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo voy a variar el precio hasta 3,5%, por ejemplo, voy a incrementando, si reduzco mi precio, mi van siempre va a ser negativo, ¿sí? Ahora, si yo reduzco mi precio, si yo aumento mi precio, igual voy a tener vanes negativos. Por ejemplo, si yo aumento mi precio en un 0,5%, entonces solamente voy a tener un van positivo si
si mi cantidad crece en 5.50. ¿Sí? Eso me está diciendo. Ahora, si yo aumento en 1%, entonces, si yo llego a un incremento del precio en un 1%, voy a tener un BAM positivo a partir de un crecimiento de 4.5% de las cantidades. Ahora, y así sucesivamente. Ahora, si yo aumento hasta 3.5% mi precio, voy a tener todavía BANes negativos en todo este tramo, excepto cuando crezca en 1.5% mi cantidad. Si mi cantidad crece en esa cantidad, en 1.5%, y yo crezco en precios en 3.5%, voy a tener un BAM positivo de 40.798. En todos los otros casos, todo esto que está aquí, tengo BAM negativo. Este es el único área, y combinadas dos variables y sus variaciones, en las que tengo un BAM positivo. Si yo quiero tener un BAM positivo, o incremento mis precios en un 5% y mi cantidad en 5.50, o incremento mi precio en 3.5% y mi cantidad en 1.5%. A partir de esas variaciones, adelante, crecimientos de cantidad, y a partir de esta cantidad, crecimientos de precio me van a dar, a partir de este porcentaje me van a dar BANes positivos. Entonces, el análisis que vamos a hacer nosotros aquí es justamente este. Miren todas las opciones que tengo de variaciones y todos los posibles valores que tiene el BAN. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando nosotros hacemos análisis de simulación, cuando hacemos simulación, lo que estamos viendo es qué probabilidad hay que exceder ciertos valores, que el BAN sea positivo. Miren, la probabilidad que tenemos que el BAN sea positivo, dadas estas variaciones, es baja, ¿no? Porque la mayor parte son BANes negativos, aún con variaciones de cantidades, aún con variaciones, incrementos de precios, ¿sí? Entonces, inclusive en algunos casos yo podría decir, si yo bajo el precio, ¿será que puedo compensar esa disminución del precio con un incremento de la cantidad vendida? Lamentablemente no. Para ningún valor que signifique disminución de precios, tengo un valor del BAN positivo, inclusive con crecimientos de la cantidad. Entonces, todos estos análisis nos van a ayudar para poder en la práctica evaluar el proyecto, pero también, sobre todo en este caso, con esta herramienta para poder gestionar en la ejecución, por ejemplo, una política de precios o una política de disminución de cantidad. ¿Será que si yo en la práctica yo he considerado que mi demanda va a ser tal, ¿qué tal si esa demanda es menos? ¿Qué tal si mi demanda es menos? ¿En cuánto tendría que aumentar el precio para que mi demanda sea aceptar y para ver que todavía con una menor demanda de lo que yo he proyectado puedo generar un BAN positivo? Aquí yo podría hacerlo y estirar. Por ejemplo, aquí podríamos, para que no sea tan poquito, que los incrementos sean del 5%. Vamos a ver qué pasa. Miren, y aquí vamos a ver qué pasa por ejemplo, si mi demanda se reduce en un 4.5%. Si mi demanda se reduce en un 4.5%, el precio tendría que incrementarle en un 8%, ¿Para qué? Para tener de todos de las posibles situaciones, este es el menor BAN negativo posible. Ahora, a partir de aquí, si mi demanda se disminuye en un 4% y yo incremento en 8% mis precios, podría tener un BAN positivo. Aquí los incrementos los vamos a hacer inclusive un poquito más. Digamos que el precio de 10%. A ver. Que vaya incrementando mi precio. Si mi cantidad demandada disminuye en un 4.5%, yo tendría que incrementar en un 10% mínimamente mis precios para poder tener un BAN positivo. ¿Sí? Eso me está diciendo esto. Ahora, aquí también podríamos hacer incrementos. ¿Dónde está cero?
aquí, para que se note un poquito, digamos, del 5%, digamos. Miren, si mi demanda, yo proyecto una demanda, se reduciría en la práctica en un 9% de lo proyectado, yo tendría que incrementar mis precios en 12% para tener un van positivo, ¿sí? Ahora, si yo aumento en 10% mi precio, ¿sí? Perdón, o si mi demanda disminuye en un 6%, 6.5%, lo más que debo aumentar perdón, lo mínimo que debo aumentar para tener un van positivo es 10%, ¿sí? Luego, si aumento en 10.5 o 11, tendría un vanes mayores. Entonces, yo puedo modificar esto y puedo ver cómo el análisis, estos cuadros me ayudan a hacer ese análisis, ¿no? Entonces, todo esto deben ustedes tener, chicos, como parte de sus análisis en el documento final que van a presentar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A partir de tu pregunta, he visto que había un error aquí en la proyección de demanda porque no estaba agarrando este valor, ¿sí? Estos valores tienen que ser los que agarren para que podamos hacer. Estos valores tienen que ser los que van a ser agarrados desde las otras hojas para que podamos hacer esto, ¿sí? Bien, hasta aquí, chicos. Esta parte es, como les decía, les decía al principio, es bueno que ustedes sepan manejar mucho de Excel. Todo esto es fácil de entender cuando uno tiene práctica en Excel y ustedes sí o sí tener práctica en Excel para el trabajo que van a realizar y para esto también, ¿no? Entonces, la próxima semana, chicos, vamos a empezar con nuestras exposiciones. Con todas a partir del día lunes vamos a empezar a sortear nuestras exposiciones y vamos a hacer lo siguiente. Hoy día, en esta semana, lo que hemos hecho es trabajar a partir de que el lunes hemos avanzado, martes, miércoles, el jueves hemos descansado y hoy día viernes estamos continuando, hemos avanzado de esa manera. La próxima semana vamos a trabajar al revés. ¿Esto para qué? Para que a ustedes les dé tiempo de acabar su proyecto para su exposición. Vamos a trabajar, poner miércoles, jueves, sábado, domingo y lunes para preparar todo esto y trabajar su documento final. En el caso de las actividades que vamos a realizar, nos faltan algunas. Les voy a ir colocando las fechas. Algunas que faltan. El documento final el documento está en la parte de aquí yo voy a calificar la exposición que ustedes van a tener. Aquí no se sube nada. El documento final se va a subir aquí. Y aquí usted hace un clic en el documento, en la actividad, perdón. Dos cosas, el contenido mínimo y la rúbrica. La rúbrica quiere decir, ustedes conocen ya en otras materias han hecho, les va a dar una pauta de lo que yo voy a evaluar. Aquí está incluido lo que les decía el otro día, lo que vamos a evaluar es el formato, si está ordenado el documento, si está con referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el contenido mínimo de todo el documento final del proyecto, ¿sí? Entonces, esto está aquí, vamos a modificar porque este documento se lo va a presentar hasta la próxima semana. Hasta el día viernes de la próxima semana que vamos a acabar, van a tener tiempo para presentar este documento final. Este documento final incluye en el Word y el Excel en el que están trabajando. El Word donde está de manera detallada
todo explicado y todo organizado, y el documento de Excel va a ser como un anexo, porque yo tengo que ver los cálculos que han hecho en ese Excel, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. El viernes esto va a estar habilitado hasta el viernes primero de abril, ¿sí? Como máximo. Es decir, la presentación, el subir este documento, va a estar hasta el viernes 1 de abril, ¿sí? Si bien el módulo acaba, antes, pero no hay problema, ¿sí? La entrega en grupo está confirmada y esa actividad ya está confirmada para eso. Entonces, esta actividad vamos a trabajar de esa manera. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta más? Para defender el proyecto, ¿nosotros tenemos que elaborar alguna diapositiva o simplemente con el Word y el Excel? ¿O cómo tendríamos que hacer para defenderlo? Ya. Ustedes no tienen que elaborar ninguna presentación en Word, ni en Excel, ni nada, ¿sí? Ustedes simplemente tienen que tener el Excel el día de la exposición, lo que han avanzado, lo que ya van a presentar. No tienen que presentar una exposición. Les decía el primer día de clases, ustedes van a exponer y yo voy a preguntar uno por uno a cualquiera del grupo cualquier parte del proyecto. Y tienen que poder responder. No tienen que hacer un PowerPoint, no tienen que dividirse en partes el trabajo para exponer, ¿sí? Ya le hice caso. Muy bien. Hay algunas actividades. Esta del flujo, tienen que presentarlo. Vamos a poner ahora mismo hasta este día, hasta este fin de semana. Vamos a ver, hoy día es 25, viernes. Entonces, esta actividad vamos a configurarla para que sea entregada, esta que le estoy refiriendo, hasta el 27. O hasta el lunes vamos a ver, hasta el 28, para que tengan tiempo. ¿Sí? Muy bien, esta actividad es hasta el 28. ¿Sí? Esta actividad que dice flujo de efectivo y cálculo de indicadores, deben subir a la plataforma esa parte en Excel. Esto es en Excel, esto ya lo han subido, creo que era hasta hoy día, hasta el día de ayer, no me acuerdo. La determinación del precio y punto de equilibrio, esa va a ser hasta el domingo 27 de marzo, en Excel. ¿Sí? Entonces, con esas vamos a tener Recording in progress. Dicen. Sí. Quería preguntarle si la depreciación de vehículo podemos trabajarla por horas trabajadas, ya que mi banco me sale muy negativo. No, en realidad para uniformizar nosotros estamos agarrando la depreciación. La depreciación vamos a hacer de todos los activos en uno.
Del total de activos fijos menos los terrenos, lo van a depreciar entre 5 años.